Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual realizaremos un pequeño ejercicio con respecto a nuestra primera temática principal del segundo corte del curso de Estadística y Probabilidades, que como recordaremos desde hace un par de videos hemos venido trabajando con las medidas estadísticas. Debemos recordar que a lo largo de lo que hemos conocido de este tema fundamental de las medidas estadísticas, nos hemos podido familiarizar directamente en cómo funcionan cada una de las series de datos de caracteres cuantitativos, en los cuales podemos llegar a recordar que cada una de las medidas estadísticas con las cuales hemos venido trabajando nos pueden llegar a representar aspectos diferentes al momento de trabajar con toda una serie de datos. Por lo tanto, el día de hoy conoceremos un aspecto muy fundamental que es la comparación con respecto a una misma variable, lo cual, como lo definimos al principio en teoría, cuando hablábamos de forma teórica de lo que eran las medidas estadísticas, lo conoceremos más a fondo por medio del video del día de hoy. Para esto, el ejemplo práctico que tendremos en mente y con el cual iremos trabajando será este que veremos a continuación. Primero recordemos directamente que cada uno de nuestras series de datos debe provenir directamente de un contexto inicial, que en este caso, como nos dice, vamos a considerar los últimos 3 meses del año 2021, en el cual vamos a analizar el precio diario por barril de petróleo según la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, hay algo muy importante que también nos está aclarando la información al final, y es con respecto directamente a que hay información que no es del todo confiable o que no fue del todo confiable, así que por lo tanto se hizo omisión de ciertos días para que de esa manera el estudio quedara mucho más conciso, porque recordemos que una cuestión importante al momento de trabajar en la estadística es que nuestros datos deben ser de vital importancia y de vital confianza para que de esa manera podamos realizar toda una serie de análisis, y es lo mismo que hemos venido realizando al momento de trabajar con las medidas estadísticas. De esa manera, teniendo en cuenta el contexto inicial, lo primero que podemos determinar directamente es lo que vemos aquí en pantalla, en la cual, como nos estaremos dando cuenta, podemos encontrar toda la información con respecto a lo que nos estaba comentando directamente la información inicial. Tenemos los 3 últimos meses del año 2021, octubre, noviembre y diciembre, donde en este caso tenemos entonces la cantidad de datos, o mejor dicho, todos los datos referentes directamente al precio por barril de petróleo diario entre cada uno de esos meses. Ya sabemos que si bien en este caso cada uno de estos meses puede llegar a tener más días, en este caso también recordaremos que en algunos de los días la información no fue del todo confiable. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con la información que vemos en pantalla y que según el contexto inicial podríamos considerar directamente que es la información más confiable. Un ejemplo, podríamos decir que este $82,87 que vemos acá como el primer dato de octubre, podríamos determinar directamente que es del primer día de octubre del año 2021, pero como tal no lo sabremos con exactitud porque, como recordaremos directamente en este caso, habrían datos que de pronto se omitieron, pero entonces lo importante para nosotros no serán los días en los cuales se obtuvieron los datos, sino como tal serán los datos que se obtuvieron directamente ese mes y los que son realmente confiables para que de esa manera realicemos nuestro estudio. Perfecto, estudiantes, para que de esta manera entonces hagamos uso de todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo del tema de las medidas estadísticas, como siempre vamos a utilizar nuestra famosa herramienta de Microsoft Excel. Sin embargo, algo interesante que nos daremos cuenta en el video del día de hoy es que en este caso nuestra herramienta de Microsoft Excel no la vamos a utilizar con respecto a las funciones que hemos venido trabajando desde antes, sino que ahora vamos a utilizar directamente Excel con respecto a otra serie de procedimientos con los cuales vamos a generar todas las medidas estadísticas que hemos venido conociendo. Lo primero que podemos detallar directamente aquí en Excel es que en todas estas casillas ya tenemos directamente la información que se nos brindaron de forma inicial, pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Si nos damos cuenta también algo que pasa al momento de trabajar con Microsoft Excel o con cualquier otro software que lea datos, es que directamente debemos tener mucho cuidado en cómo están cada uno de los datos originales, porque si por ejemplo nos damos cuenta de algo muy interesante, es que los datos también están, o mejor dicho, las casillas donde están cada uno de los datos tienen el apartado de US y el signo de dólar, lo cual significa entonces que en estos momentos eso puede llegar a generar un problema muy grande al momento de encontrar cualquier estadístico. Un ejemplo muy interesante de esto podríamos verlo a continuación. Si por ejemplo utilizáramos nuestra función promedio, que recordemos es la función que utilizamos para encontrar la media, y quisiéramos encontrarla por ejemplo para el mes de octubre, señalando todos los datos de ese mismo mes, nos daremos cuenta que se está originando
originando algo llamado una división en cero, o como lo podríamos traducir muchísimo mejor, se está generando un error al momento de llegar a encontrar directamente el valor de la media. Y tal cual, lo hemos dicho con anterioridad, esto se puede deber directamente al hecho de que estos datos que están acá, Excel no los está leyendo como datos numéricos, los está leyendo directamente como lo que son datos textuales, gracias al tema del símbolo de US y el símbolo de peso que estamos viendo al final, lo cual significa entonces que un proceso que vamos a ejecutar de forma inicial será lo que denominaremos como una pequeña limpieza de los datos. Esa limpieza la podemos llevar a cabo también por medio de Excel y a través de un procedimiento muy interesante. En este caso, si quisiéramos quitar, por ejemplo, el tema del US y el signo de peso, claramente lo podríamos hacer uno por uno y de forma manual, pero si de pronto sabemos que esto nos va a llevar mucho tiempo, entonces por lo tanto vamos a ver cuál sería otra de las opciones que nos da Excel para que de esa manera quitemos ese apartado. Lo que podemos hacer en estos momentos es que podemos seleccionar una casilla o un grupo de casillas para que de esta manera el cambio se haga de una forma más automática. Si por ejemplo seleccionamos todas las casillas en las cuales queremos quitar ese símbolo de US y el signo peso, entonces lo que hacemos es seleccionarlas y vamos a dar la secuencia de teclas control B, no control V, sino control B, en la cual se tiene que generar directamente este pequeño cuadro llamado buscar y reemplazar. Esta parte donde nos dice buscar y reemplazar técnicamente nos va a servir de vital importancia para que de esa manera hagamos un reemplazo directamente de ese símbolo del US y el símbolo peso. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desplegar directamente en la pestaña de reemplazar y en el apartado donde nos dice buscar vamos a escribir primero un espacio reflejando el espacio que hay entre los números y la letra U, luego escribimos la letra U en mayúscula, la letra S en mayúscula y también el símbolo peso, que lo podemos hacer con las teclas Shift y el número 4, tal cual lo estamos viendo en pantalla, y aquí donde dice reemplazar con, lo vamos a dejar totalmente así, sin nada, porque la idea está en que nosotros solamente queremos quitar directamente ese pequeño espacio entre el número y la letra U, queremos quitar también la letra U, la letra S y el símbolo de peso. Después de haber hecho todos esos cambios, vamos a dar clic aquí donde dice reemplazar todos, y donde dice reemplazar todos, nos vamos a dar cuenta que automáticamente lo que ha hecho Excel en este caso es quitar cada uno de los símbolos US y el símbolo peso y también ese pequeño espacio que se estaba originando entre la letra U y los números, lo cual significará entonces que en estos momentos hemos hecho una pequeña limpieza de cada uno de los datos. Podemos dar cerrar o podemos dar X sin ningún problema, y ahora si quisiéramos hacer nuevamente la comprobación de que ya Excel lo está leyendo todo como datos numéricos, entonces podemos utilizar otra vez la función promedio para el mes de octubre. Y fijémonos que ahora sí nos está dando un reflejo de 81,66, lo cual está significando entonces que en estos momentos precisamente ya cada uno de nuestros datos son numéricos para Excel, lo cual significa entonces que ahora los datos los vamos a poder utilizar para poder encontrar cada una de las medidas estadísticas. Si bien, como les mencionaba con anterioridad, generalmente nosotros ya tenemos el conocimiento propio para poder utilizar funciones en Excel y que nos permita encontrar cada una de las medidas estadísticas que hemos venido conociendo en videos anteriores. Sin embargo, el día de hoy en este video vamos a utilizar otra de las herramientas que tiene Excel para poder encontrar directamente medidas estadísticas. Pero sin embargo, para utilizar esta herramienta de Excel, que la veremos posteriormente, lo primero que nos va a requerir la misma es que todos los datos estén organizados por medio de columnas. Claramente aquí nos damos cuenta que cada uno de los meses, octubre, noviembre y diciembre, están organizados por medio de columnas, pero entonces vamos a necesitar que absolutamente todos los datos de cada uno de los meses estén en una sola columna. Por ejemplo, lo que podríamos hacer con el mes de octubre es que como los datos están separados en dos especies de columnas, podemos tomar la segunda columna, darle control X, que es de cortar, y aquí en la parte de abajo podemos dar control V, que es pegar. De esa manera nos daremos cuenta que ahora todos los datos del mes de octubre están en una sola columna, y en este caso el mes de octubre, aquí en la pestaña de inicio, como nos damos cuenta, equivale a dos casillas, entonces podemos darle clic aquí donde dice combinar y centrar, para que de esa manera el mes de octubre, o mejor dicho, la palabra octubre, esté solamente en una sola casilla y solamente distinga a esta columna que vemos acá. Este mismo proceso también lo podemos hacer para los demás valores, es decir, por ejemplo, en el siguiente mes, que es noviembre, podemos seleccionar la segunda columna, dar control X, aquí abajo, dar control V,
Y aquí donde dice noviembre, vamos otra vez a dar clic donde dice combinar y centrar para que solamente el mes de noviembre quede totalmente sola en una sola casilla. Aquí también para el mes de diciembre damos control X, control V en la parte de abajo y aquí donde dice la palabra diciembre, otra vez le damos clic aquí donde dice combinar y centrar para que de esa manera la palabra diciembre solamente esté en una sola casilla. De esa manera, estudiantes, este será un primer proceso que vamos a llevar a cabo como una especie de limpieza y organización de toda una serie de datos. Ahora sí, ya habiendo hecho esto, vamos entonces al objetivo del día de hoy y es que vamos a encontrar todas las medidas estadísticas por medio de Excel, pero no de la misma manera como lo hacíamos antes, sino que ahora vamos a utilizar una herramienta de Excel que se encuentra directamente acá en la pestaña de datos. Esa herramienta se va a llamar análisis de datos, tal cual lo estamos viendo aquí en la parte de la esquina superior derecha. En estos momentos puede que alguno o la mayoría de ustedes no va a encontrar directamente esta opción de análisis de datos. Puede que encuentren esta, análisis de hipótesis, pero no es exactamente la misma. Debemos encontrar la que dice análisis de datos. Pero entonces en este caso, si no encontramos la opción de análisis de datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutar un proceso que nos permita habilitar esta opción de análisis de datos y para ejecutar ese proceso nos vamos a ir aquí a la pestaña de archivo. Cuando damos clic a la pestaña de archivo nos vamos a dar cuenta que de pronto ya nos está mostrando ciertas opciones o ciertos archivos anteriores de Excel con los cuales hemos trabajado, pero ahora en la parte de abajo vamos a buscar una opción llamada opciones, valga la redundancia. Damos clic en opciones, donde directamente se nos va a desplegar un pequeño cuadro en Excel llamado opciones de Excel. Y en este cuadro de opciones de Excel vamos a dar clic en la parte de abajo donde dice complementos, que está a mano izquierda como lo podemos ver acá. Damos clic donde dice complementos. Esperamos a que cargue un momentico y observamos que aquí nos dice, vea y administre los complementos de Microsoft Excel. Y precisamente en esta parte donde dice complementos, aquí abajo donde dice administrar y está por defecto complementos de Excel, le vamos a dar clic donde dice ir. Es decir, aquí donde dice administrar, dos puntos, luego aparece complementos de Excel y un botoncito llamado ir, le damos clic a ese botón de ir. Y en estos momentos, fíjense que aparece un pequeño cuadrito llamado complementos. Aquí, digamos que por defecto, me aparece habilitado uno llamado herramientas para análisis y también otro llamado Solver. Pero entonces, en este caso, como hemos mencionado, vamos entonces a utilizar este de aquí arribita llamado herramientas para análisis, que se encuentra abajo de la herramienta Euro, que en este caso es la que nos va a servir para habilitar la opción de análisis de datos. Entonces, nuevamente, ya sabemos que solamente nos vamos a quedar con este que dice herramientas para análisis, damos a aceptar, esperamos a que cargue y ahora nos vamos a dar cuenta que en la pestaña de datos debe aparecer entonces la opción de análisis de datos en la esquina superior derecha, tal cual lo hemos confirmado con anterioridad. Entonces recuerden nuevamente cuál es el proceso. Ya sabemos que nos podemos devolver en unos instantes en el video para que de esa manera repitamos este proceso. Mientras tanto, estudiantes, entonces ahora sí vamos a utilizar esta opción de análisis de datos, donde si damos clic nos vamos a dar cuenta que se está desplegando un cuadrito llamado análisis de datos. Este cuadrito de análisis de datos, como dice su nombre, nos va a servir directamente para utilizar varias herramientas estadísticas. En este caso, como nos damos cuenta, podemos utilizar diversas de las funciones que nos está dando acá, pero solamente nos vamos a quedar con una llamada estadística descriptiva, que si nos damos cuenta es una de las primeras, precisamente es la número 6, así que por lo tanto vamos a dar clic donde dice estadística descriptiva y vamos a dar donde dice aceptar. Luego de ello, como nos vamos a dar cuenta, lo primero que nos va a solicitar Excel es algo llamado el rango de entrada. En el rango de entrada lo que vamos a hacer es dar clic a esta pequeña flechita que está indicando hacia arriba, donde en este caso vamos a señalar uno por uno cada uno de los meses con los cuales veníamos trabajando. Es decir, que en este caso vamos a señalar octubre con su palabra y todo, que si nos damos cuenta, aquí se está señalando desde la casilla A1 hasta la casilla A25. Una vez ya hayamos seleccionado todas las casillas, vamos a dar clic a esta flechita que indica hacia abajo y vamos a observar entonces que donde dice rango de entrada, entonces técnicamente está desde A1 hasta A25. Luego, donde dice agrupado por, lo vamos a dejar en columnas. Luego, donde dice rótulos en la primera fila, si no lo tenemos habilitado, lo vamos a habilitar. Lo que significa,
esta palabra de rótulos en la primera fila es que necesitamos que lea la palabra octubre, así que por lo tanto lo vamos a dejar totalmente quieto. Luego, donde dice opciones de salida, nos da 3 opciones: en rango de salida, en una hoja nueva o en un libro nuevo. Cualquiera de las opciones es totalmente válida, pero si nosotros queremos trabajar en una sola hoja, entonces le vamos a dar clic donde dice rango de salida, y aquí nuevamente donde tenemos la flechita en la parte de arriba, vamos a seleccionar alguna de las casillas vacías que tiene Excel. Yo, por ejemplo, en este caso voy a dejar todo el rango de salida aquí en la casilla H1. Solamente será necesario seleccionar una sola casilla. Damos acá en la flechita hacia abajo. Y aquí en la última parte, donde aparecen varias opciones, solamente vamos a necesitar algo llamado resumen de estadísticas. Esto que dice abajo, nivel de confianza para la media, Késimo mayor y Késimo menor, solamente va a funcionar para ciertos campos de la estadística que son mucho más complejos que este en el cual estamos actualmente. Porque recordemos que en este momento solamente sabemos la primera parte de cómo funciona la estadística descriptiva, así que por lo tanto solamente nos vamos a quedar donde dice resumen de estadísticas, donde después de hacer todo el proceso tal cual lo vemos en pantalla, le vamos a dar a aceptar y observemos cómo desde la casilla H1 se ha generado un resumen para todo el mes de octubre, que en este caso el resumen tiene varias de las medidas estadísticas con las cuales hemos venido trabajando. Podemos ampliar un poco más esta casilla, esta columna de acá, para que de esa manera veamos directamente qué es lo que hemos podido hallar. Sin embargo, tal vez como ustedes se estarán dando cuenta en estos momentos, varias de estas medidas estadísticas no las hemos trabajado o no las vamos a trabajar de momento. Así que por lo tanto, solamente nos concentraremos en las medidas como por ejemplo la media, que podemos colorear aquí en amarillo, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra. Podemos ignorar este tema del error típico, el kurtosis, el coeficiente de asimetría, pero sí podemos tener en cuenta el rango. Y generalmente la única medida que de pronto nos haría falta es el coeficiente de variación, pero ya sabemos que el coeficiente de variación, si quisiéramos hallarlo, podemos escribirlo acá, coeficiente de variación. Lo que podemos hacer entonces es otra vez la misma formulación que entendimos del video anterior. Seleccionamos la desviación estándar y la dividimos en el valor de la media, donde si damos Enter se genera este valor, y si queremos convertirlo a su forma porcentual, ya sabemos que podemos dar clic aquí donde dice estilo porcentual, y si aumentamos un par de decimales nos daremos cuenta que el resultado en este caso sería de 2,97. Se podría decir que este es el único proceso que tendríamos que hacer de forma manual, pero que de todos modos sabemos se puede ejecutar por medio de Excel sin ningún inconveniente. Lo importante acá es que, como nos hemos dado cuenta, gracias a nuestra herramienta de análisis de datos que tenemos en la pestaña de datos, hemos podido generar casi todas las medidas estadísticas de una forma mucho más automática, y como tal podemos volver a hacer este proceso nuevamente ahora para cada uno de los demás meses. Por ejemplo, ahora si damos clic en análisis de datos y otra vez vamos a ir donde nos decía anteriormente estadística descriptiva, acá ahora en el rango de entrada volvemos a darle clic aquí a la flechita en la parte de arriba donde podemos eliminar las casillas anteriores, y ahora seleccionamos las casillas del próximo mes, que sería noviembre, que en este caso, como nos daremos cuenta, irá desde C1 hasta C25. Damos clic en la flechita hacia abajo, dejamos quieto en columnas y en rótulos en la primera fila, pero en el rango de salida lo vamos a modificar, porque si lo seguimos dejando en H1, se va a sobreescribir lo que estaba del mes de octubre. Entonces, en este caso, el rango de salida, vamos a seleccionar ahora la casilla K1 para que de esa manera ahora sí tengamos un nuevo valor, unas nuevas casillas en las cuales vamos a seleccionar los datos. El resumen de estadísticas lo seguimos dejando completamente quieto, y ahora dándole a aceptar nos vamos a dar cuenta que acá en la casilla K1 se ha generado entonces el resumen de estadísticas para noviembre. Otra vez ya sabemos que de momento solo nos va a interesar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, el rango también lo podemos utilizar, y ya sabemos que si necesitamos el coeficiente de variación, fácilmente lo que podemos hacer es la división entre la desviación estándar sobre la media y después convertirla a porcentaje para que de esa manera
tengamos nuevamente nuestro valor del coeficiente de variación, pero en este caso para el mes de noviembre. Finalmente, para el mes de diciembre, nuevamente podemos volver a hacer exactamente nuestro mismo caso. Nos vamos en la pestaña de datos, aquí donde dice análisis de datos, aquí donde dice estadística descriptiva, nuevamente le damos a aceptar, pero ahora el rango de entrada lo vamos a quitar dándole clic a la flechita en la parte de arriba, eliminamos los datos anteriores, seleccionamos los nuevos datos, que en este caso sería el mes de diciembre, damos clic en la flechita de abajo, dejamos quieto columnas y rótulos en la primera fila y aquí donde dice rango de salida ya no le dejaríamos K1, vamos a eliminarlo, seleccionémosle otra casilla que puede ser por ejemplo la casilla N1 en la cual queremos que ahora se generen los nuevos datos para diciembre, en este caso resumen de estadísticas lo dejamos completamente quieto y al darle a aceptar ya sabemos lo que se ha generado en estos momentos. Entonces por lo tanto podemos ahora visualizar nuevamente todo lo que hemos hecho. Y ya sabemos que en este orden de ideas, a partir de acá va a venir nuestro trabajo. Entonces, por lo tanto, ya sabemos otra vez que el coeficiente de variación puede que no lo tengamos automáticamente, pero lo que sí podemos hacer es calcularlo. Entonces, bajo esta lógica, estudiantes, de lo que hemos venido conociendo o directamente en el video del día de hoy, a partir de acá es donde viene un trabajo muy interesante que nosotros podemos también hacer en la estadística y que Excel no nos va a permitir hacer, y es directamente la comparación para que de esa manera sepamos qué es lo que está pasando con respecto a una comparación directa para cada una de nuestras series de datos. Por ejemplo, algo interesante que podríamos comparar es que si vemos la media para cada uno de los meses con respecto al tema de el precio por barril de petróleo, podemos darnos cuenta que octubre tiene una media mucho más grande con respecto a los meses de noviembre y de diciembre. Es decir, que una conclusión a la cual podemos llegar es que en una comparación de los 3 últimos meses del año 2021, octubre está presentando un mayor costo con respecto al precio por barril de petróleo. Lo mismo, por ejemplo, podríamos decir con respecto al valor de la mediana. La mediana es mucho más alta con respecto al mes de octubre a comparación del mes de noviembre y diciembre. Es decir, que como tal la mediana puede llegar a ser el dato más central y mucho más alto en el mes de octubre. En este caso, lo mismo, por ejemplo, podríamos decir del mes de octubre en el tema de la moda, que digamos el dato que presenta una mayor frecuencia o un costo mucho más repetitivo en el mes de octubre es de 82,53, en el mes de noviembre 81,31 y en el mes de diciembre 75,04. Entonces, por lo tanto, ya en ese caso nos damos cuenta que con respecto a las medidas de tendencia central, el mes de octubre tiende a generar los valores mucho más altos a comparación de noviembre y de diciembre. Pero si ahora quisiéramos compararlo no con las medidas de tendencia central, sino con las medidas de dispersión, quiero que observen con detenimiento qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la desviación estándar. Si ustedes se dan cuenta, la desviación estándar es mucho mayor en el mes de noviembre a comparación de octubre y de diciembre, lo cual significa entonces que en el mes de noviembre hay una desviación mucho mayor con respecto a la media a comparación de los meses de octubre y diciembre. Recordemos que el objetivo de la desviación estándar es que nosotros podemos llegar a determinar cuál es la variación que hay con respecto a la media. En este caso, fíjense también que incluso algo interesante que podemos hacer es por medio del rango, que el rango recordemos que es la diferencia máxima que puede llegar a existir en toda la serie de datos. Y en este caso pasa lo mismo. Noviembre es el que está presentando la mayor diferencia en cuestión del tema del precio por barril de petróleo a comparación de octubre y de diciembre. Y para el remate de todo el asunto, podemos hacer finalmente la comparación del coeficiente de variación, porque si ustedes se dan cuenta, nuevamente podemos decir que el mes de noviembre es el que tiene un porcentaje más alto de variación con respecto al costo por barril de petróleo en el mes de noviembre a comparación de octubre y de diciembre. Entonces, si nos estamos dando cuenta de algo muy interesante que podemos llegar a obtener a través de las medidas estadísticas, es que no solamente necesitamos trabajar con una sola serie de datos, con varias series de datos podemos llevar a cabo diversas comparaciones, estudiantes. Podemos darnos cuenta que a pesar de que una de las variables generalmente puede tener un mayor acceso al tema de las medidas de tendencia central, a comparación de que los valores van a ser más altos con respecto a las demás variables, puede que otra de las variables tenga mayores resultados a comparación directamente de las medidas de dispersión. Esto va a depender muchísimo de cuál es el comportamiento de cada uno de los
los datos, pero siempre tengan presente, estudiantes, que nuestra misión en la estadística no va a ser como tal conocer a fondo cómo funciona cada medida estadística, sino va a ser realizar las comparaciones en las cuales podemos llegar a obtener directamente al momento de trabajar con todas estas medidas. Espero, estudiantes, que este video haya servido como una información mucho más amplia de todo lo que hemos venido conociendo en los videos anteriores. De igual forma, les recuerdo directamente que a partir de ese segundo corte para este tema de medidas estadísticas, vamos a evaluar directamente lo que será el taller número 3, el cual, como ustedes ya bien saben, en la plataforma de Moodle lo encontraremos en la pestaña de talleres. Recordemos que los talleres nuevamente no van a ser de carácter obligatorio, pero sí nos van a servir para que de esa manera practiquemos todo este tema de las medidas estadísticas y que de igual forma sepamos que podemos llegar a obtener la unidad extra para este segundo corte, nuevamente con las condiciones que ya sabemos que serán entregar antes de la fecha estipulada y también entregar en formato PDF. Recuerden que si bien ya sabemos cómo utilizar las medidas estadísticas por medio de Excel, no vamos a enviar un archivo en Excel, vamos a organizar todo en un Word y por medio de ese Word ahí sí veremos el envío correcto en medio de formato PDF. Ya saben que para no cometer las mismas falencias que tuvimos en el primer corte, recordaremos que en este segundo corte todo va a ser enviado en formato PDF. Sin más, estudiantes, los invito a todos y a todas a que participemos en el foro de esta semana para que de esa manera dejemos algunos comentarios de cómo puede funcionar todas las herramientas que hemos visto en Excel, principalmente la herramienta de análisis de datos, en la cual ya sabemos puede ser muy poderosa al momento de encontrar las medidas estadísticas que estamos estudiando a lo largo de este segundo corte. Sin más, estudiantes, les deseo a todos y a todas un feliz día y como tal espero que los veamos en una próxima ocasión. Espero se encuentren muy bien, estudiantes.